En el gigantesco engranaje que era la legión romana, los velites eran una pieza pequeña, pero vital, y también la más desechable. Eran los más jóvenes, los más pobres y los que se colocaban en primera línea justo antes de que comenzara el verdadero combate. Su misión: molestar al enemigo, lanzar proyectiles y recibir los primeros golpes. En términos modernos, eran los escudos humanos de Roma. Los velites formaban parte de la infantería ligera durante la República antes de que el ejército romano se profesionalizara. No tenían el prestigio de los legionarios ni la protección de los manípulos pesados. De hecho, muchos ni siquiera tenían armadura. Su equipo era simple: una espada corta, gladius, un escudo pequeño, parma y varios venablos, jabalinas ligeras diseñadas para hostigar al enemigo desde lejos. Eran reclutados entre los ciudadanos más jóvenes y sin tierras. Hablamos de muchachos que apenas habían cumplido la edad militar mínima, muchos sin experiencia y sin recursos. Pero también eran ágiles, rápidos y fácilmente reemplazables. En el campo de batalla, los velites se desplegaban por delante del ejército, como una nube de mosquitos irritantes. Lanzaban sus jabalinas para romper las formaciones enemigas o desorganizar a las unidades más peligrosas, como los elefantes o la caballería pesada. Y luego se retiraban corriendo para abrir paso a las tropas pesadas: hastati, príncipes y triarii. Su rol era tan peligroso como necesario, y sin embargo, pocas veces aparecen en los relatos heroicos. No conquistaban ciudades, no hacían discursos, solo sobrevivían o caían en el olvido. Y tú te preguntarás, ¿cómo combatía a alguien así? ¿Qué esperanza tenía un muchacho con una jabalina frente a un ejército enemigo? Los velites no llevaban armadura, no por valentía, sino porque no podían pagarla. Mientras otros soldados romanos marchaban con corazas de bronce, grebas y cascos ornamentados, los velites iban con lo justo: una túnica, un pequeño escudo redondo llamado parma, de madera y cuero, y un casco sencillo de bronce, muchas veces decorado con una piel de lobo para impresionar y para que al menos parecieran más intimidantes de lo que eran. Y su armamento principal: el venablo, una jabalina ligera diseñada para lanzarse desde lejos. No eran como los pilum pesados de los legionarios, sino armas más manejables que permitían moverse con rapidez. Cada velite llevaba entre 5 y 7 venablos. La táctica era simple: acercarse lo suficiente al enemigo para lanzar sus proyectiles, causar el mayor caos posible y luego salir corriendo antes de que les pasaran por encima. Y no era un decir. Estos jóvenes combatientes enfrentaban a menudo a lo más brutal del enemigo: elefantes de guerra, carros, caballería hostil o tropas bárbaras descontroladas. Ellos abrían el combate, y muchas veces no vivían para ver su final. Pero su rol no era solo ser carne de cañón. En batallas bien coordinadas, los velites eran la primera capa de una estrategia compleja. Su movilidad los hacía útiles para explorar, hostigar a distancia, probar la moral del enemigo e incluso rematar a heridos tras el paso de los legionarios pesados. No eran inútiles, eran una herramienta táctica, solo que Roma los consideraba tan funcionales como descartables. Y es aquí donde viene la gran pregunta: ¿eran héroes silenciosos o simplemente sacrificables? Decir que los velites eran escudos humanos no es una metáfora exagerada, es bastante literal. Imagina entrar al campo de batalla sabiendo que serás el primero en ver al enemigo, el primero en atacar y probablemente el primero en morir. Ese era el destino de los velites. En cada choque, se desplegaban por delante del ejército romano como una delgada línea,
que debía resistir lo suficiente para abrir paso a los verdaderos pesos pesados. Y no solo enfrentaban a soldados. En muchas ocasiones, los velites eran la única línea de defensa contra elefantes de guerra, utilizados por enemigos como Pirro o Aníbal. Estos animales podían destrozar formaciones completas, así que los romanos lanzaban a los velites como cebo. Corrían al frente, les lanzaban jabalinas para asustarlos o herirlos, y luego huían con la esperanza de que los elefantes se descontrolaran antes de alcanzar a las legiones. ¿Funcionaba? A veces sí, a veces no. Y ni hablar de enfrentamientos contra carros enemigos o caballería pesada. Los velites debían desordenarlos, romper su formación y luego sacrificarse si era necesario para ralentizarlos hasta que la línea principal estuviera lista. El concepto detrás de su uso era brutalmente pragmático. Vale más perder jóvenes inexpertos que legionarios entrenados. Y eso nos dice mucho sobre cómo pensaba la maquinaria militar romana. Ahora bien, no todo era miseria y muerte. Había algo que Roma sí ofrecía a los velites: una posibilidad de ascender. Ser un velite era jugar a la ruleta con la vida, pero para algunos, esa peligrosa primera línea no era solo un castigo, sino una oportunidad. En la Roma republicana, el ejército no era solo un instrumento de guerra, también era un escalón social, y aunque los velites empezaban en lo más bajo, había una salida: el mérito en el campo de batalla. Si sobrevivías suficientes campañas, si demostrabas valor, obediencia y habilidades, podías ascender al rango de astatus, un infante pesado mejor equipado y con más consideración. Y de ahí seguir subiendo. Princeps, triarius e incluso, con suerte y años, podrías llegar a ser centurión. Para los jóvenes, sin tierras ni herencia, el ejército era uno de los pocos caminos para ganar gloria, botín y estatus. Roma premiaba el valor, pero solo si vivías para contarlo. Claro, por cada velite que ascendía, había decenas que simplemente desaparecían, enterrados en campos lejanos, sin nombre, sin reconocimiento. Eran reemplazados por otros jóvenes igual de desesperados, igual de prescindibles. Y sin embargo, muchos lo aceptaban, porque en una sociedad que veneraba la virtud militar y despreciaba la pasividad, morir por Roma, incluso como velite, era mejor que no hacer nada por ella. Pero con el tiempo, ese sistema tan marcado por las clases sociales y los méritos personales fue cambiando, y un día, los velites simplemente desaparecieron del ejército. Durante casi 2 siglos, los velites fueron una pieza clave en el ejército romano republicano. Pero de pronto, desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos? La respuesta está en la reforma militar de Cayo Mario, alrededor del año 107 a.C., un antes y un después en la historia del ejército romano. Hasta ese momento, solo los ciudadanos que podían costear su propio equipo podían alistarse en las distintas unidades según su clase social. Pero Mario cambió las reglas del juego. Abrió el ejército a los más pobres, les proporcionó armamento estatal, eliminó la vieja estructura por clases y creó una legión profesional. ¿El resultado? Los roles como el de los velites ya no tenían sentido. Las tropas se volvieron más homogéneas, con entrenamiento y equipamiento estandarizado. La movilidad y hostigamiento que antes hacían los velites pasó a estar a cargo de otras unidades más especializadas, como los auxiliares ligeros o los exploradores. Además, en un ejército profesional no tenía sentido lanzar a jóvenes sin experiencia como carne de cañón. Ahora todos eran soldados a tiempo completo, con un entrenamiento más uniforme
y una vida dedicada al servicio militar. Así, poco a poco, los velites dejaron de mencionarse en los registros. Se esfumaron como muchas otras unidades transitorias de la historia militar romana. Sin ceremonias, sin homenajes, sin tumbas épicas. Simplemente dejaron de ser necesarios, y con ellos se extinguió también una etapa, la de los muchachos sin recursos que se jugaban la vida por un escudo pequeño, una jabalina y un sueño de ascenso en la maquinaria más implacable del mundo antiguo. El año es 390 a.C. El aire, cargado de la humillación y el olor a sangre, aún vive sobre las ruinas de Roma. La batalla de Alia, un desastre militar de proporciones colosales, se cierne como una sombra ominosa sobre la joven república. El ejército romano, orgulloso defensor de sus fronteras, ha sufrido una derrota aplastante a manos de los senones, una tribu gala. La poderosa falange hoplita, hasta entonces la columna vertebral del ejército romano, ha probado ser una estructura inflexible, una armadura que, en lugar de proteger, ha aprisionado a los legionarios. La táctica, copiada de los griegos, se ha mostrado inadecuada frente a la movilidad y la ferocidad de los guerreros galos. ¿Cómo pudo una civilización en ascenso, en plena expansión territorial, sufrir una derrota tan devastadora? La respuesta se encuentra en la rigidez de su propia estrategia militar y, en consecuencia, en la necesidad imperiosa de una reforma radical. La derrota en Alia reveló una verdad brutal. La falange, con sus filas cerradas y su dependencia de un terreno llano y estable, era vulnerable a la embestida de guerreros más ágiles y menos disciplinados. Los galos, con su táctica de ataque y retirada, rompieron la formación romana con relativa facilidad, aprovechando las debilidades de una formación inadaptable al terreno irregular y a la movilidad del enemigo. Roma, tras la humillación de su saqueo y el horror de la ocupación, se enfrentaba a una crisis existencial. Su ejército, el pilar de su poder, había fallado. La confianza en el sistema político, heredado de Grecia, se había desvanecido. Era necesario un cambio profundo, una reinvención del arte de la guerra. Surge entonces la figura de Marco Furio Camilo, un general romano de probada valía y visión estratégica. Tras el pánico inicial y la reconstrucción de la ciudad, Camilo se dedicó a la ardua tarea de reorganizar el ejército. Con una comprensión aguda de las lecciones aprendidas en la catastrófica batalla de Alia, se propuso crear una fuerza militar más flexible, más adaptable y capaz de enfrentarse a la diversidad de enemigos que amenazaban Roma. La reforma de Camilo no se limitó a cambios superficiales. Fue una revolución en la organización, el entrenamiento y la táctica del ejército romano. De esta necesidad crucial, de la profunda herida abierta por la derrota, nace la legión manipular, estructura flexible y eficaz que dominaría el mundo mediterráneo por siglos. Dentro de este nuevo sistema, los Astati ocuparían un rol fundamental. Estos jóvenes soldados, la primera línea de batalla, se caracterizaban por su juventud y energía. A diferencia de los soldados de la falange, los Astati estaban equipados con una lanza más corta, la asta, de la cual derivan su nombre, que les permitía mayor movilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Su armadura, aunque menos pesada que la de los veteranos, les brindaba la protección necesaria. En lugar de una formación estática, los Astati, en combinación con otras unidades como los príncipes y los triarii, formarían una estructura tripartita, adaptable y capaz de responder a las cambiantes circunstancias del campo de batalla. La formación manipular, con sus unidades más pequeñas y flexibles, permitiría maniobras tácticas impensables para la rígida falange. El nuevo sistema permitía la rotación de unidades, la concentración de fuerzas en puntos estratégicos y la explotación de las debilidades del enemigo. La creación de los Astati no fue un acto aislado, sino la piedra angular de una reforma militar integral. Su incorporación supuso la aceptación de una nueva filosofía militar, donde la flexibilidad, la adaptabilidad y la capacidad de respuesta eran tan importantes como la fuerza bruta. La derrota en Alia, aunque dolorosa y humillante, había abierto el camino a una evolución crucial en la historia militar de Roma. La creación de los Astati y la legión manipular fueron el resultado de una dura lección aprendida, una respuesta eficaz a la necesidad de una nueva estrategia militar, una nueva forma de conquistar y defender un imperio en ciernes. La historia se escribía de nuevo, sobre las cenizas de la derrota, con la determinación y la capacidad de adaptación de un pueblo que se negaba a sucumbir.
¿Cómo lograron los romanos superar la inflexibilidad de la falange, esa formación militar que, a pesar de su impresionante poderío, se mostraba sorprendentemente vulnerable ante la movilidad y la adaptación táctica? La respuesta radica en una innovación aparentemente simple, pero de consecuencias trascendentales: la formación en quincunce. Durante siglos, la falange macedónica, con sus filas compactas de hoplitas armados con largas lanzas, dominó el Mediterráneo. Su fuerza residía en la impresionante potencia de fuego que podía desplegar en línea recta, una muralla de acero y bronce imponente ante el enemigo. Sin embargo, esta misma fortaleza se convertía en su perdición. La rigidez de la formación la hacía extremadamente vulnerable a los flancos. Lo que es más importante, limitaba severamente su capacidad de maniobra. Un terreno irregular, un cambio repentino en la estrategia enemiga, o simplemente la necesidad de adaptarse a las circunstancias del combate, podían convertir a la aparentemente invencible falange en una masa inerte, fácil presa para un ejército más ágil. La limitación fundamental de la falange era su incapacidad para girar o maniobrar con rapidez. Un ejército que dependía de la línea recta para su efectividad se encontraba en grave desventaja ante enemigos capaces de flanquearla o rodearla. Las batallas se convertían en duelos estáticos, una confrontación de fuerza bruta donde la victoria se decidía por la superioridad numérica o por un golpe de suerte táctica. Los romanos, observadores astutos y pragmáticos, entendieron rápidamente estas debilidades inherentes a la formación falangita. Su solución no consistió en imitar a los macedonios, sino en desarrollar un sistema radicalmente diferente, uno que combinara la potencia de fuego con una flexibilidad sin precedentes: el quincunce. La formación en quincunce, cuyo nombre deriva del patrón geométrico que imita 5 puntos dispuestos en forma de X, representaba un cambio revolucionario en la organización militar. En lugar de las filas compactas y rígidas de la falange, los legionarios romanos se disponían en unidades más pequeñas, escalonadas y entrelazadas. Cada unidad, compuesta generalmente por manípulos de 120 hombres o cohortes más grandes, ocupaba un espacio determinado que permitía el movimiento individual y colectivo sin romper la formación. Imaginemos un tablero de ajedrez donde cada pieza, cada manípulo, conserva su movilidad individual pero, al mismo tiempo, interactúa estratégicamente con las piezas adyacentes. Esto era la esencia del quincunce. Esta disposición estratégica confería a los ejércitos romanos varias ventajas cruciales. La flexibilidad era la principal, permitiendo maniobras rápidas y adaptaciones inmediatas a los cambios en el campo de batalla. Un flanco amenazado podía ser rápidamente reforzado sin necesidad de dislocar toda la formación. Una brecha en la línea se podía sellar con mayor rapidez, evitando el colapso del ejército. Además, la profundidad estratégica del quincunce, con sus unidades escalonadas, aumentaba la resistencia a la carga inicial del enemigo. La primera línea absorbía el impacto principal, mientras que las líneas posteriores podían avanzar y contraatacar, proporcionando una resistencia continua y difícil de penetrar. La formación en quincunce no eliminó la necesidad de disciplina y entrenamiento riguroso. Al contrario, la efectividad del sistema dependía de la coordinación precisa entre las unidades, de la obediencia a las órdenes y de la capacidad individual de cada legionario para desempeñar su papel dentro de la compleja formación. Pero el resultado fue un ejército romano capaz de superar las limitaciones de la falange, un ejército que podía adaptarse, maniobrar y vencer a enemigos que parecían invencibles. La formación en quincunce, por lo tanto, no fue solo una mejora táctica, sino una revolución que transformó el arte de la guerra en el mundo antiguo, allanando el camino para el Imperio Romano y su predominio militar durante siglos. Era un error o una estrategia que los Astati, la columna vertebral del ejército romano republicano, tuvieran tan poca protección. A diferencia de la imponente imagen de los hoplitas griegos, revestidos de bronce de pies a cabeza, los jóvenes soldados romanos de la primera línea confiaban principalmente en su escudo, el scutum, y una simple túnica para protegerse en el fragor de la batalla. Esta aparente desventaja táctica, sin embargo, se revela como una decisión deliberada, producto de una compleja interacción entre factores económicos, estratégicos y las propias dinámicas del combate romano. La respuesta no se encuentra en una simple falta de recursos o de tecnología. Roma, a pesar de las fluctuaciones en su poderío económico, siempre demostró una capacidad excepcional para dotar a sus legiones de armamento y equipo. La cuestión radica en la naturaleza misma del ejército romano y su estrategia de guerra.
Mientras los hoplitas griegos representaban una falange compacta y pesada, dependiente de una formación cerrada y una armadura impenetrable para resistir el impacto, el ejército romano se caracterizaba por su flexibilidad y su capacidad de adaptación. El Astati, como jóvenes soldados pertenecientes al primer rango de la legión, se encontraban en la primera línea de choque, absorbiendo el impacto inicial del enemigo. Su tarea no era mantener una posición inamovible como los hoplitas, sino romper las líneas enemigas mediante un ataque rápido y contundente. La armadura pesada, como el cuerpo completo de bronce de los hoplitas, hubiera limitado severamente la movilidad y la velocidad de los Astati. El peso añadido restaría agilidad, impidiendo las maniobras rápidas y las cargas que caracterizaban la táctica romana. El scutum, un gran escudo rectangular, ofrecía una excelente protección individual, mientras que la formación en maniple, una unidad táctica flexible y maniobrable, permitía la cobertura mutua y la compensación de las deficiencias de armadura individual. Además, la decisión de equipar a los Astati con una armadura ligera tenía implicaciones económicas de vital importancia. El equipamiento de un hoplita griego representaba una inversión considerable, requiriendo recursos y tiempos significativos para la producción de la armadura. La armadura del Astati, por el contrario, era significativamente más barata y fácil de producir en masa, permitiendo al Estado romano equipar a un ejército considerable con mayor eficacia y a un menor coste. Esta estrategia permitía al Estado romano mantener y renovar constantemente sus tropas con facilidad, a diferencia del reclutamiento más restringido y dependiente de una economía más floreciente, como era el caso de las polis griegas. Por lo tanto, la relativa falta de armadura de los Astati no representa una negligencia o una ineficiencia, sino una estrategia militar consciente y eficaz. La combinación de su entrenamiento riguroso, la táctica flexible del maniple, el eficiente scutum y su mayor movilidad les permitía compensar la falta de armadura completa y cumplir su función crucial en la legión romana, romper las líneas enemigas y abrir el camino para las unidades más pesadamente equipadas, como los príncipes y los triarii. La aparente vulnerabilidad de los Astati era, en realidad, una virtud estratégica integral para el éxito de la máquina de guerra romana. Su equipo, lejos de ser una deficiencia, era un elemento esencial en la compleja y efectiva maquinaria bélica de la República Romana. ¿Cómo protegían su cabeza los Astati en combate? La respuesta reside en un modesto pero esencial elemento de su equipamiento, el casco montefortino. A falta de una armadura corporal completa que protegiera su torso y extremidades, el casco se convertía en un elemento vital para la supervivencia de estos jóvenes soldados de la legión romana. Era su primera línea de defensa, la barrera entre la vida y una muerte segura en el fragor de la batalla. La efectividad de la legión romana, su formidable capacidad de conquista y dominio, dependía en gran medida de la eficacia de esta pieza aparentemente simple. El casco montefortino, denominado así por el hallazgo de un ejemplar excepcional en Montefortino, Italia, representa el tipo de casco más comúnmente utilizado por los Astati durante la República Romana tardía, aproximadamente desde el siglo II a.C. hasta el siglo I a.C. Su diseño, lejos de ser un capricho estético, refleja una precisa ingeniería militar, basada en la necesidad de ofrecer una protección eficaz a un coste de fabricación razonable. No se trataba de piezas artísticas elaboradas, sino de objetos funcionales concebidos para ser producidos en masa y equipando a miles de legionarios. La construcción del casco montefortino destacaba por su sencillez y robustez. Elaborado principalmente en bronce, su forma se caracterizaba por una calota hemisférica, que cubría la mayor parte del cráneo. A diferencia de los cascos más elaborados de la época, carecía de crestas o elementos decorativos superfluos, concentrándose en la funcionalidad. La visera, típicamente corta y ligeramente curvada, ofrecía protección para la cara sin impedir la visión periférica, crucial en el tumulto de la batalla. Las mejillas, normalmente protegidas por protectores de metal, opcionalmente, o por una simple extensión de la propia calota, proporcionaban una protección adicional contra cortes y golpes. La funcionalidad del casco montefortino iba más allá de su simple protección física. Su diseño permitía una relativa ligereza, facilitando la movilidad y el rendimiento de los legionarios durante largas marchas y combates extenuantes. La facilidad de fabricación en masa, mediante un proceso que probablemente incluía el martillado de planchas de bronce y su posterior ensamblaje mediante remaches, garantizaba su disponibilidad en grandes cantidades para equipar a las legiones. Este aspecto económico era crucial para el poderío militar romano.
Un ejército bien equipado y numeroso era la base de su expansión y dominio. En resumen, el casco montefortino no era simplemente una pieza de armadura, era una pieza clave en la estrategia militar romana. Su diseño, fruto de una evolución pragmática y eficiente, garantizaba la protección necesaria a los Astati, los jóvenes soldados que constituían la vanguardia de la legión, permitiendo que cumplieran su papel fundamental en el despliegue táctico y la conquista del imperio. Su simplicidad y eficacia convirtieron al casco montefortino en un símbolo de la potencia y la pragmática organización militar de Roma, un detalle crucial que nos ayuda a comprender el éxito y el legado perdurable del ejército romano. ¿Cómo lograban los Astati abrir paso en el campo de batalla? La pregunta resonaba con la misma fuerza que el choque de las espadas en el fragor de la batalla. No eran los veteranos curtidos en 1000 combates, ni la reserva impasible que aguardaba el momento oportuno. Eran los Astati, los jóvenes soldados que formaban el corazón del ejército romano, la primera línea de ataque, el martillo que debía romper la resistencia enemiga. Su posición era crucial, y su éxito fundamental para la victoria romana. Eran, sin duda, el nervio de la guerra. Su papel no era simple. A diferencia de las legiones más antiguas, donde la experiencia individual prevalecía, la legión manipular, la unidad básica del ejército romano tardío, se basaba en la cohesión y la disciplina. Tras el desgaste inicial provocado por los velites, los ligeros arqueros y honderos, los Astati cargaban, enfrentándose directamente al impacto brutal de la fuerza enemiga. Este era su problema. Eran el muro de carne y acero que debía resistir la primera embestida, absorbiendo el peso de la batalla antes de que los príncipes, los veteranos de segunda línea, pudieran intervenir y estabilizar la situación. La efectividad de los Astati residía no en su fuerza bruta e individual, sino en su formación, entrenamiento y flexibilidad táctica. No eran una masa informe de jóvenes soldados lanzados al combate sin orden. Se trataban de unidades altamente disciplinadas, entrenadas para mantener la formación incluso ante el caos y la presión de una batalla campal. Su equipamiento, cuidadosamente diseñado para optimizar su rol, contribuía significativamente a su eficacia. Sus armas, la asta, de la cual derivan su nombre, una lanza de aproximadamente 1,8 metros, y la gladius, una espada corta y robusta, se complementaban perfectamente. La asta era ideal para mantener a distancia al enemigo y desestabilizar sus líneas, mientras que el gladius permitía el combate cuerpo a cuerpo una vez penetrada la defensa adversaria. Su escudo, el scutum, era una pieza fundamental en su estrategia defensiva, otorgando una protección considerable y permitiendo la formación de una muralla impenetrable de acero y madera. La formación en cuña, o acies, no era una simple disposición estética. Era una estrategia vital para romper las líneas enemigas. La fuerza concentrada del centro se proyectaba como un punta de lanza hacia el corazón del enemigo, creando una brecha que permitía la penetración de las unidades subsecuentes. Sin embargo, la rigidez de esta formación podía ser una desventaja si el enemigo se adaptaba con eficacia, por lo que los Astati debían ser capaces de modificar sus tácticas sobre el terreno, adaptándose a las cambiantes circunstancias del campo de batalla. La disciplina y el entrenamiento les permitía realizar maniobras en formación, reagruparse ante retrocesos o aprovechar las debilidades del enemigo, demostrando una flexibilidad crucial para su supervivencia y el éxito de la estrategia romana. En conclusión, el éxito de los Astati no residía en la valentía individual, aunque ésta era necesaria, sino en su entrenamiento riguroso, su disciplina de hierro y su capacidad de adaptación a las variables condiciones de la batalla. Su papel como primera línea era esencial, un sacrificio calculado que permitía a las unidades posteriores romper la formación enemiga y asegurar la victoria. Fueron, en definitiva, la pieza clave que permitió el despliegue de la potencia militar romana en el Mediterráneo y más allá, consolidando un imperio que perduró durante siglos. Porque los Astati, el pilar de la infantería romana durante siglos, desaparecieron de las filas legionarias. Su historia, lejos de concluir con su extinción, revela una profunda influencia en la evolución del ejército que conquistaría el Mediterráneo y moldearía el destino de Europa. La República Romana, en sus años de expansión y consolidación, se apoyaba en un sistema militar notablemente eficaz. El ejército maniple, estructurado en 3 líneas de batalla. En la primera línea, jóvenes soldados, la flor innata de la ciudadanía romana, constituían los Astati. Su nombre,
Derivado del asta, la lanza que empuñaban definía su función. El choque inicial, la embestida que rompía las líneas enemigas. Eran hombres relativamente jóvenes, normalmente con poca experiencia en combate, pero con un entrenamiento riguroso y una férrea disciplina. Su equipo, si bien menos completo que el de los veteranos, era suficiente para infligir un daño considerable. Corazas de escamas segmentadas, cascos, escudos rectangulares y, por supuesto, sus lanzas. La formación maniple, con sus unidades flexibles y maniobreras, les permitía adaptarse al terreno y a las tácticas enemigas, maximizando su impacto. Su importancia trascendía la simple efectividad en el campo de batalla. El servicio en las filas de los Astati representaba un rito de paso para la juventud romana ambiciosa. Era un periodo de aprendizaje, de forja del carácter, donde se cultivaban el compañerismo, la obediencia y la lealtad a Roma. Los jóvenes soldados aprendían no solo a luchar, sino a sobrevivir en campaña, a gestionar la logística, a construir campamentos y a coexistir bajo la presión constante de la guerra. Este aprendizaje no solo creaba soldados eficaces, sino que forjaba ciudadanos comprometidos con la República, ciudadanos que internalizaban los valores militares y la identidad romana. Sin embargo, este sistema tripartito, con sus astati, príncipes y tieri, fue paulatinamente reemplazado. El ejército romano, inicialmente una milicia ciudadana, se transformó en una fuerza profesional permanente. Las campañas prolongadas y la necesidad de una mayor eficiencia en el campo de batalla exigían una estructura más uniforme y menos dependiente de la edad y la experiencia militar variable. La flexibilidad táctica del sistema maniple, mientras poderosa, también presentaba inconvenientes en escenarios de combate masivo o ante enemigos con tácticas diferentes. La reforma mariana, con sus cambios en la organización, el reclutamiento y el equipo del ejército, marcó un punto de inflexión. Las legiones, ya no formadas por maniple, se volvieron unidades más coherentes y homogéneas, donde la experiencia militar se distribuía de manera más uniforme, con menos dependencia de las 3 líneas de combate tradicionales. Este cambio gradual, que se dio a lo largo de varias décadas, significó el ocaso de los Astati como unidad específica. Su función de vanguardia fue absorbida por las legiones reformadas, donde el entrenamiento y la experiencia ya no se encontraban tan diferenciados. A pesar de su desaparición como unidad distintiva, el legado de los Astati es innegable. Su espíritu de combate, su riguroso entrenamiento y su importancia en la formación de soldados y ciudadanos romanos conformaron la base sobre la que se edificó el ejército que consolidó el poder de Roma. La disciplina, la lealtad y la efectividad en combate, características inherentes a los Astati, se integraron y perpetuaron en las nuevas legiones. La flexibilidad táctica, inicialmente encarnada en la formación maniple, aunque modificada, aún se mantenía como principio fundamental de la estrategia romana. El fin de los Astati no fue un fracaso, sino una etapa de evolución. Su desaparición refleja la capacidad de adaptación del ejército romano, su constante búsqueda de eficiencia y su disposición a reformarse en respuesta a las demandas del imperio en expansión. La semilla que sembraron estos jóvenes soldados, la semilla de un ejército disciplinado y eficaz, germinó y floreció, dando frutos que perduraron durante siglos, modelando el mundo antiguo y dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Después de la devastadora batalla de Alia, el renombrado general Camilo emergió al poder como el dictador de Roma. A pesar de su exilio, las habilidades excepcionales de Camilo como líder militar eran desesperadamente necesarias para enfrentar a los galos, quienes habían vencido a un considerable ejército romano de hoplitas y estaban saqueando la ciudad en busca de riquezas. Camilo movilizó rápidamente las fuerzas romanas restantes y emboscó a los galos justo fuera de la ciudad, aniquilándolos. Sin embargo, la reputación de Roma como la potencia dominante en la región estaba en peligro. La derrota a manos de los galos incivilizados había empañado la imagen de Roma, causando descontento entre las ciudades bajo su control y fomentando pensamientos de rebelión. Si Roma no podía defenderse contra los galos, ¿cómo podría resistir a un adversario más formidable? Este dilema pesaba mucho en la mente de todos, incluyendo a Camilo. Concluyó que la inflexible falange hoplítica, la formación militar estándar en ese momento, era demasiado rígida y la razón de la derrota de Roma. Los romanos no podían moverse eficientemente a través de sus líneas, lo que llevaba a la confusión y al eventual colapso de la formación.
Para abordar este problema, Camilo introdujo una nueva formación, la cruz. La falange ahora se dividía en 5 puntos dispuestos en forma de cruz, con 4 formando un cuadrado en el exterior y 1 en el centro. Esta formación otorgaba a los soldados una mayor flexibilidad para moverse mientras aún presentaba una línea sólida contra el enemigo. Camilo organizó permanentemente su ejército reformado en clases, con los soldados más jóvenes y menos adinerados llamados astati y los más experimentados llamados príncipes. En cuanto a armas y armaduras, en los primeros días de Roma, el ejército estaba compuesto por ciudadanos que debían proporcionar su equipo para el servicio militar, dado que el Estado romano no tenía los recursos para mantener un ejército permanente. Esto llevó a una estratificación del ejército basada en el estatus socioeconómico. Los astati eran los soldados más jóvenes y menos adinerados, que solo podían costear el equipo más básico. Los príncipes, en cambio, estaban ligeramente mejor situados y podían permitirse un equipo de mejor calidad, como la armadura pectoral. Es importante destacar que durante este tiempo, la cota de malla aún no se había inventado, por lo que los romanos no tenían acceso a esta forma más avanzada de armadura. Dependían de formas más simples de protección, como la armadura pectoral. En cuanto a los escudos, el escudo, scutum, utilizado por los príncipes durante el periodo de la República temprana era grande y rectangular, hecho de madera y cubierto con capas de cuero de animales. Este diseño mejoró el escudo oplón utilizado anteriormente por los griegos y otros pueblos mediterráneos. Hay debate entre los historiadores sobre si los romanos pasaron directamente del escudo oplón al rectangular scutum o si hubo un paso intermedio con un escudo ovalado u oblongo. Algunos argumentan que el escudo oblongo se utilizó como diseño de transición porque era más fácil de hacer y proporcionaba un nivel similar de protección al scutum rectangular. Independientemente de su forma exacta, el scutum estaba diseñado para proteger al soldado de varias maneras. Su gran tamaño permitía al soldado agacharse detrás de él y usarlo como cobertura mientras avanzaba hacia el enemigo. Además, el escudo tenía un bos o protuberancia central que permitía al soldado usarlo como arma para golpear a su oponente y también para desviar golpes de armas enemigas, proporcionando protección adicional. Además, el scutum estaba cubierto con capas de cuero de animales, lo que lo hacía más resistente a flechas y otros proyectiles. El cuero también facilitaba agarrar el escudo, incluso en condiciones húmedas, lo cual era crucial en combates cuerpo a cuerpo. A pesar de la falta de una armadura completa, una pieza de equipo que tenían los príncipes era el casco. El casco de bronce usado por los príncipes era una pieza vital de equipo protector, ya que era la única parte del cuerpo expuesta y también el objetivo principal durante un ataque. El bronce era el material preferido debido a su resistencia y durabilidad, además de ser más asequible que otros materiales como el hierro o el acero. Uno de los tipos más comunes de casco usado por los príncipes era el casco montefortino. Este casco presentaba una forma redonda que proporcionaba una buena protección para la cabeza y el cuello. También estaba diseñado con una guardia para el cuello que se extendía por la parte posterior del cuello, ofreciendo protección adicional a esta área vulnerable. El casco montefortino estaba hecho de bronce y se construía a partir de varias piezas que se unían mediante remaches. A menudo, el casco se adornaba con elementos decorativos como una cresta o una pluma en la parte superior, que no solo eran ornamentales sino que también hacían que el soldado pareciera más intimidante para el enemigo. El casco montefortino era un diseño efectivo que proporcionaba una protección adecuada para la cabeza y el cuello mientras seguía siendo relativamente ligero y asequible. También era una pieza visualmente impactante que ayudaba a identificar al soldado como miembro del ejército romano. En cuanto a las armas, el arma principal de los príncipes era la lanza, asta, que solía medir entre 6 y 7 pies de largo, con una punta triangular para ataques de estocada. Al igual que los astati, los príncipes luchaban en una formación similar a la falange griega y probablemente sostenían sus lanzas con el brazo extendido en posición horizontal para crear una pared de puntas de lanza.
Esta técnica era común entre otras culturas antiguas del Mediterráneo, respaldada por descripciones en fuentes históricas antiguas y representaciones en arte visual. Cuando los príncipes fueron introducidos en el ejército romano, el uso de jabalinas aún no había adquirido un papel significativo en su estrategia militar. Sin embargo, durante las guerras samnitas, los romanos fueron expuestos a la táctica de arrojar jabalinas para debilitar al enemigo antes de entrar en combate cuerpo a cuerpo. Como resultado, los romanos comenzaron a incorporar el uso de jabalinas en su estrategia militar, y para la época de las guerras púnicas, el ejército romano se había vuelto altamente hábil en el uso de jabalinas en combinación con sus lanzas asta. En la batalla, los príncipes constituían la segunda línea de infantería en el ejército romano republicano, detrás de los astati. Por lo general, eran más experimentados y mejor equipados que los astati, destinados a brindar apoyo a la primera línea en combate. Durante la batalla, los príncipes esperarían inicialmente detrás de los astati, permitiéndoles enfrentar al enemigo primero. Las tropas ligeras a menudo eran enviadas adelante para debilitar al enemigo antes de que el cuerpo principal de tropas se enfrentara en combate cuerpo a cuerpo. Si los astati tenían dificultades para vencer al enemigo, los príncipes se unirían a la lucha, reforzando la primera línea. Su papel era proporcionar una nueva oleada de soldados para mantener la presión sobre el enemigo y ayudar a romper sus defensas. Sin embargo, si los astati tenían éxito en derrotar al enemigo, los príncipes no necesitaban participar en el combate. En su lugar, permanecerían en posición detrás de la primera línea para brindar apoyo y protección en caso de un contraataque. Si tanto los astati como los príncipes no lograban vencer al enemigo, se llamaría a la última línea de ataque, los triari. Estos solían ser soldados más viejos y experimentados, equipados con armaduras pesadas y lanzas largas. En resumen, las tácticas empleadas por los príncipes estaban diseñadas para maximizar la efectividad del ejército romano en la batalla. Al esperar a que las tropas ligeras debilitaran al enemigo y solo comprometerse si era necesario, los príncipes conservaban su energía y aseguraban estar en una buena posición para proporcionar apoyo a la primera línea si era necesario. Si los astati tenían éxito, los príncipes permanecerían en reserva para brindar apoyo y protección. Si los astati no podían vencer al enemigo, los príncipes entrarían en acción para asegurar la victoria. Gracias por ver y escuchar nuestros videos. Asegúrate de darle like, comentar y suscribirte si disfrutaste del contenido. Si realmente te gusta el canal, considera apoyarnos en Patreon por tan solo $1 al mes. Obtendrás acceso a una variedad en expansión de contenido exclusivo de historia antigua que no encontrarás en ningún otro lugar en línea. Todas las donaciones van directamente de vuelta al canal, ayudándonos en nuestra campaña para conquistar YouTube. Puedes encontrar todas las fuentes enlazadas en la descripción a continuación. Soy el Ancient History Guy y, como siempre, nos veremos más adelante. ¿Quiénes eran estos soldados de élite y por qué se destacaban en el ejército romano? Los triarios, un nombre que resuena con el eco de antiguas batallas, encarnaban la resiliencia y la disciplina del ejército romano en sus inicios. No eran simplemente soldados, eran la columna vertebral, la reserva estratégica, el último recurso en el fragor del combate. Su presencia en el campo de batalla inspiraba confianza, tanto en sus camaradas como en sus comandantes. Pero, ¿qué los hacía tan especiales? ¿Cuál era su origen y cómo llegaron a ocupar esta posición privilegiada dentro de la legión? Para entender su relevancia, debemos viajar atrás en el tiempo, a una Roma en constante expansión, un estado en formación que forjaba su identidad en el campo de batalla. Los triarios representaban los últimos vestigios de un sistema militar más antiguo, pero con la llegada de las reformas de Camilo, su papel comenzó a transformarse. Antes de la consolidación del poder romano y la estandarización de su ejército, la milicia romana era, en esencia, un ejército ciudadano. Los hombres, según su riqueza y capacidad para costear su propio equipamiento, se agrupaban en diferentes clases sociales, por ende, en diferentes unidades de combate. Los triarios, pertenecientes a las familias más adineradas y experimentadas, se equipaban con la mejor armadura y las armas más eficaces disponibles.
Sin embargo, este sistema arcaico, basado más en la fortuna personal que en la instrucción militar uniforme, comenzaba a mostrar sus limitaciones. Las crecientes necesidades de Roma, impulsadas por su expansión territorial, exigían un ejército más profesionalizado, más flexible y adaptable a las cambiantes tácticas de guerra. En este contexto de transformación militar, surge la figura de Marco Furio Camilo, un estadista general romano cuya visión revolucionaría la estructura del ejército, con ella, el rol de los venerables triarios. Camilo reorganizó el ejército romano, estableciendo una jerarquía en la que los triarios eran los soldados más ricos y experimentados. Camilo, reconociendo la necesidad de un ejército más eficiente, implementó reformas profundas que marcarían un antes y un después en la historia militar romana. Si bien mantuvo la estructura jerárquica basada en la riqueza, la optimizó, estandarizando el armamento y las tácticas de combate. El ejército se dividió en 4 líneas principales: los velites, los astati, los príncipes y los triarii. Los velites, los más jóvenes y ágiles, actuaban como hostigadores e infantería ligera. Los astati y príncipes, soldados más jóvenes y con menos experiencia que los triarios, conformaban la primera y segunda línea de combate, respectivamente. Y finalmente, en la retaguardia, aguardaban los triarii. Los triarios, si bien ya no eran el único exponente de la élite romana en el campo de batalla, consolidaron su reputación como la reserva estratégica por excelencia. Continuaron siendo reclutados entre los ciudadanos más acaudalados, aquellos capaces de costear el escudo ovalado, la armadura completa de bronce y la lanza, distintivo que les valió el apodo de Pilani. Su experiencia en combate, adquirida a lo largo de años de servicio, los convertía en un elemento clave para mantener la moral y la disciplina en las filas romanas. Si las líneas frontales flaqueaban o se veían superadas, la aparición de los triarios, avanzando con paso firme y con la lanza en ristre, podía cambiar el curso de la batalla. Se decía que cuando llegaban los triarios, la situación era crítica. Resa de triarios venid, el asunto llegado a los triarios. Esta frase, convertida en proverbio, ilustra a perfección el papel fundamental que desempeñaban estos guerreros veteranos en la maquinaria militar romana. Su mera presencia en el campo de batalla representaba la última esperanza, la determinación inquebrantable de Roma por alcanzar la victoria. Su leyenda, forjada en el fragor del combate y alimentada por siglos de tradición, perduraría como un símbolo del poder y la tenacidad del ejército romano. La República Romana, para ascender a la hegemonía del mundo antiguo, no solo requirió de expansionismo territorial y astucia política, sino también de una formidable maquinaria militar. Y dentro de esa maquinaria, la Legión Romana, brillaba con particular distinción una unidad cuyos miembros, los triarii, se convertían en sinónimo de resiliencia, disciplina y la última esperanza de Roma en el campo de batalla. ¿Por qué se les consideraba la última línea de defensa? La respuesta reside en la estructura meticulosamente organizada y la doctrina inflexible que regía la legión. En el corazón del ejército romano, cada legión se desplegaba en un orden táctico específico, una danza mortal coreografiada para maximizar la eficiencia y minimizar la exposición a los peligros del combate. Las primeras líneas, compuestas por los velites, infantería ligera, y los astati, soldados jóvenes y relativamente inexpertos, eran el primer golpe contra el enemigo. Le seguían los príncipes, hombres de mediana edad y con experiencia en combate, cuyo objetivo era explotar cualquier brecha creada por los astati o reforzar la línea donde fuera necesario. Pero, ¿qué sucedía cuando la embestida inicial de los velites y astati no lograba romper las líneas enemigas? ¿Qué ocurría si los príncipes eran superados en número o flaqueaban bajo la presión implacable del asalto? Es en este punto crítico donde los triarii entraban en juego. A diferencia de los soldados más jóvenes, los triarii eran veteranos curtidos en 1000 batallas, hombres en la flor de la edad y con una vasta experiencia. Eran la reserva final, la última esperanza antes de que el desastre total se abatiera sobre las legiones. Su función no era simplemente reemplazar a las líneas frontales, sino actuar como un muro inexpugnable al cual las tropas en retirada podían reagruparse y reorganizarse. La propia táctica empleada por los triarii reflejaba su papel. A menudo, se desplegaban en una formación conocida como 3 facium daciem, o 3 en una línea, formando una barrera sólida y difícil de penetrar. Esta formación permitía a los astati y príncipes reagruparse detrás de ellos, tomar un respiro y prepararse para un contraataque coordinado. La entrada en combate de los triarii no era un evento trivial.
Era una señal de desesperación, un grito silencioso que indicaba que la batalla había alcanzado un punto de inflexión crítico. Se decía, con un dejo de pesimismo y respeto, «Ad triario redice», se ha llegado a los triarii, lo que significaba que la situación era extremadamente grave y que la victoria, si acaso era posible, se obtendría a un alto precio. Imaginemos el fragor de la batalla, el griterío ensordecedor, el choque de las espadas, el olor a sangre y sudor impregnando el aire. La desorganización reina en las filas de los Astati y príncipes, superados por un enemigo implacable. Es entonces cuando, al unísono, el sonido grave y resonante de las órdenes rompe el caos. Triarii, procedite. La línea de veteranos, impávida y serena, avanza. Su equipo reflejaba su estatus y su función. Portaban escudos ovalados más grandes, llamados kuta, que ofrecía mayor protección, y sus lanzas, astae, eran su arma principal, preferida a las gladii cortas de los soldados más jóvenes. Esta elección de armamento permitía a los triarii mantener a raya al enemigo y evitar el combate cuerpo a cuerpo prolongado, preservando sus fuerzas para el momento crítico. La mera presencia de los triarii en el campo de batalla tenía un profundo impacto psicológico, tanto en las tropas romanas como en el enemigo. Para los legionarios, representaban la garantía de que, incluso en la peor de las situaciones, había una red de seguridad que les permitiría sobrevivir y luchar otro día. Inspiraba valor y resiliencia, sabiendo que no estaban solos en la lucha. Para el enemigo, la aparición de los triarii era una señal de que la batalla se había vuelto mucho más difícil. Enfrentar a estos veteranos curtidos, armados con lanzas largas y respaldados por una disciplina inquebrantable, era un desafío formidable que a menudo desalentaba incluso a los guerreros más valientes. Los triarii no eran simplemente soldados. Eran la personificación de la resiliencia romana, la encarnación de la determinación de Roma para vencer a toda costa. Su papel como la última barrera, la última línea de defensa contra el enemigo, los convirtió en una fuerza temida y respetada en todo el mundo conocido. Su leyenda perdura hasta nuestros días como un testimonio del valor, la disciplina y la inquebrantable fe en la victoria que caracterizó al ejército romano en su apogeo. La historia de los triarii es, en definitiva, la historia del espíritu indomable de Roma. ¿Cómo estaban equipados los triarios, la élite de la infantería romana, para resistir el embate enemigo, para sostener la línea cuando los hombres más jóvenes flaqueaban? La respuesta reside en una inversión considerable, tanto en recursos materiales como en entrenamiento, que transformaba a estos veteranos en una fuerza formidable en el campo de batalla. El triario no era un legionario cualquiera. Era el producto de años de servicio, de batallas ganadas y pérdidas aprendidas, de una disciplina férrea y una supervivencia probada. Su equipo, por lo tanto, reflejaba no solo su pericia en la guerra, sino también su estatus dentro de la jerarquía militar romana. Llevaban el peso de la república sobre sus hombros, y ese peso se traducía en el metal que les protegía. El principal baluarte defensivo del triario era su armadura. Mientras que los astati y príncipes, las líneas de batalla más jóvenes y numerosas, a menudo portaban cotas de malla, lorica amata, o armaduras de cuero reforzado, lorica suamata. Por su costo relativamente accesible y flexibilidad, los triarios frecuentemente lucíanla. Esta armadura de placas de bronce, meticulosamente forjada para imitar la musculatura humana, no era solo una pieza de arte bélico, sino también una formidable defensa. Su superficie curva desviaba los golpes de espada y los impactos de proyectiles, absorbiendo la energía y protegiendo los órganos vitales. La coraza musculata, aunque pesada y costosa, ofrecía una protección superior a la cota de malla, crucial para un soldado que debía mantenerse firme en la defensa. El uso de esta armadura indicaba su posición social y la confianza que la República depositaba en su capacidad para defenderla. Sobre la coraza musculata, los triarios a menudo portaban un cinturón de cuero adornado con placas metálicas. Este cinturón, más allá de su función estética, servía para asegurar la armadura y distribuir el peso, aliviando la presión sobre los hombros. Además, representaba un símbolo de su estatus militar, un distintivo visual de su pertenencia a la élite. La protección de la cabeza era crucial, y aquí los triarios destacaban con el uso de él. A diferencia de los cascos más modernos que se popularizarían entre las legiones posteriores, este casco, una reliquia de las guerras greco-itálicas, ofrecía una protección completa del rostro, con solo pequeñas aberturas para los ojos. Aunque limitaba la visión periférica y la audición,
El casco corintio proporcionaba una seguridad insuperable en el cuerpo a cuerpo. Su pesadez requería una gran fortaleza y resistencia, atributos ya demostrados por los triarios. La decisión de continuar utilizando este tipo de casco, aparentemente arcaico, demuestra una preferencia por la máxima protección, incluso a expensas de la comodidad. En cuanto al armamento ofensivo, la seña de identidad del triario era la. A diferencia del pilum, la jabalina utilizada por los astati y príncipes para romper las líneas enemigas a distancia, la asta era una lanza larga, pesada, diseñada para el combate cercano. Su longitud permitía mantener a raya a los enemigos, obligándolos a enfrentarse a una punta de hierro afilada y mortífera. La asta era un arma de defensa, de contención, ideal para mantener la línea y repeler los ataques enemigos. Su uso requería una gran fuerza y una disciplina impecable, ya que era necesario mantener la formación y coordinar los movimientos con los compañeros. Complementando la lanza, el triario portaba la espada corta romana. Si la asta fallaba o se rompía, el gladius entraba en juego, permitiendo un combate cuerpo a cuerpo devastador. Su doble filo y punta afilada lo convertían en un arma versátil, capaz de estocar y cortar con gran eficacia. El gladius era un símbolo de la agresividad romana, una herramienta para transformar la defensa en un ataque implacable. Para proteger las piernas, algunos triarios utilizaban protectores de bronce que cubrían las espinillas. Si bien no eran tan comunes como la Grecia clásica, las grebas proporcionaban una defensa adicional contra los golpes bajos y las estocadas dirigidas a las piernas, aumentando aún más su resistencia en el campo de batalla. Los triarios llevaban una armadura costosa y un equipo diseñado para resistir los ataques más feroces, invirtiendo la República en su entrenamiento y equipo, lo que representaba la necesidad de tener una unidad de élite capaz de cambiar el rumbo de una batalla. Pero, ¿era suficiente para hacerlos invencibles? La respuesta, inevitablemente, es no. Ningún soldado, por bien equipado que esté, es inmune a la muerte. La fatiga, la desesperación, un golpe de suerte, una formación rota. Todos estos factores podían desbaratar incluso la mejor defensa. Sin embargo, el equipamiento de los triarios, combinado con su experiencia y disciplina, les convertía en una fuerza formidable, capaz de inspirar confianza a sus compañeros y de sembrar el terror en sus enemigos. Su presencia en el campo de batalla era un recordatorio constante del poder de Roma, un símbolo de su determinación inquebrantable. La historia militar de Roma es una crónica de adaptación y evolución constante, un proceso impulsado tanto por la ambición expansionista como por la necesidad de supervivencia frente a un crisol de enemigos diversos. En sus primeras etapas, el ejército romano, compuesto en gran medida por ciudadanos soldados, se organizaba en falanges, formaciones densas de infantería pesada, armados con lanzas largas y protegidos por grandes escudos. Esta estructura, de clara influencia griega, se asemejaba a un muro de hombres, una fuerza formidable en terreno llano, pero vulnerable en terrenos irregulares y carente de la flexibilidad necesaria para maniobrar rápidamente. La eficacia de la falange romana, sin embargo, no era absoluta. Su rigidez se convirtió en una debilidad palpable en varias ocasiones, culminando en el desastre de Alia en el año 390 a.C. La derrota a manos de los galos, una fuerza bárbara y aguerrida, pero táctica y tecnológicamente inferior, expuso las limitaciones inherentes a la falange. El terreno accidentado a orillas del río Alia, desfavorable para el despliegue de una formación tan rígida, combinado con la táctica impredecible de los galos, resultó en una debacle para las legiones romanas. La pérdida de Alia no fue solo una derrota militar, fue una humillación que sacudió los cimientos de la República Romana y la obligó a repensar su estrategia militar. Antes de Alia, la organización militar romana, aunque funcional, carecía de la sofisticación y la disciplina que la caracterizarían en siglos posteriores. Las legiones se desplegaban en una única línea de batalla, con poca reserva estratégica y una dependencia excesiva de la fuerza bruta. Esta carencia táctica era inaceptable si Roma pretendía expandir su influencia y asegurar su supervivencia en un mundo cada vez más competitivo. La derrota de Alia catalizó una serie de reformas militares cruciales, atribuidas en gran medida a la figura de Marco Furio Camilo, a quien se le conoce a veces como el segundo fundador de Roma. Camilo comprendió que la supervivencia de Roma dependía de la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades del campo de batalla. La falange, con su rigidez inherente, debía ser reemplazada por una formación más flexible y adaptable. Estas reformas no fueron instantáneas ni uniformes,
sino el resultado de un proceso gradual de experimentación y adaptación. Se introdujeron modificaciones en el armamento, el entrenamiento y la organización de las legiones. El pilum, una jabalina pesada diseñada para perforar escudos enemigos, se convirtió en un arma estándar, permitiendo a los legionarios infligir daño antes del combate cuerpo a cuerpo. Se mejoró la calidad de las espadas, reemplazando las armas de bronce por las de hierro, más resistentes y eficaces. Pero la transformación más significativa fue la adopción de la formación en quincunce, también conocida como la formación manipular. Esta nueva estructura dividió la legión en pequeñas unidades llamadas manípulos, cada uno compuesto por un número variable de soldados, generalmente entre 120 y 160 hombres. Los manípulos se organizaban en 3 líneas. Los astati, soldados jóvenes y con menos experiencia, formaban la primera línea. Los príncipes, veteranos con mayor experiencia y equipamiento, formaban la segunda, y los triarii, los soldados más veteranos y experimentados, formaban la tercera y última línea. Esta disposición escalonada, en forma de tablero de ajedrez, proporcionaba una flexibilidad táctica sin precedentes. Los astati, equipados con escudos ligeros y espadas cortas, se lanzaban al ataque inicial. Si eran rechazados o necesitaban refuerzos, se retiraban a través de los espacios entre los príncipes, quienes tomaban el relevo. Los príncipes, más experimentados y mejor armados, representaban la principal fuerza de choque de la legión. En caso de que la batalla se prolongara o la situación se volviera crítica, los triarii, los veteranos de la legión, entraban en combate. La posición de los triarii en la retaguardia no significaba que fueran menos importantes. Su experiencia y disciplina eran cruciales para mantener la cohesión de la legión y proporcionar un punto de apoyo sólido en situaciones difíciles. Su presencia en la reserva actuaba como un elemento disuasorio para el enemigo y proporcionaba a los legionarios más jóvenes la confianza necesaria para enfrentarse al combate. De hecho, existía el proverbio romano ad triarios redice, se allegado a los triarios, que indicaba que la situación era desesperada y se requería la intervención de los últimos recursos. La formación en quincunce no solo mejoró la flexibilidad táctica del ejército romano, sino que también permitió una mejor gestión de los recursos humanos. Los legionarios más jóvenes adquirían experiencia en la primera línea, mientras que los veteranos utilizaban su experiencia para dirigir y estabilizar la batalla. Esta organización permitía a los romanos enfrentarse a una amplia variedad de enemigos y terrenos con una mayor probabilidad de éxito. En resumen, la transición de la falange al quincunce representó una revolución en la estrategia militar romana. La derrota de Alia sirvió como un catalizador para esta transformación, impulsando la adopción de una formación más flexible y adaptable que permitió a Roma expandir su imperio y dominar el mundo antiguo. La clave de este éxito residió en la capacidad de aprender de los errores del pasado y adaptarse a las nuevas realidades del campo de batalla, asegurando así la supervivencia y el ascenso de Roma a la hegemonía. Los triarii, ya no solo una reserva pasiva, se convirtieron en un componente estratégico esencial de la legión, consolidando su papel en la máquina de guerra romana. El eco del terror resonaba en los campos de batalla de la antigua Roma. El simple nombre triario evocaba imágenes de disciplina férrea, armaduras relucientes y una voluntad inquebrantable. ¿Era esta reputación de guerreros imbatibles un mito convenientemente propagado para amedrentar al enemigo y mantener la moral alta, o era una realidad forjada en el crisol de incontables enfrentamientos sangrientos? La respuesta, como suele suceder en la historia, es más compleja de lo que aparenta a simple vista. La superioridad táctica romana, a menudo atribuida a la legión en su conjunto, se sustentaba en una intrincada jerarquía y una especialización rigurosa. Los triarios, ubicados en la retaguardia, representaban la última línea de defensa, el muro final que separaba la derrota de la victoria. Su mera presencia, imperturbable en medio del caos del combate, infundía coraje a las líneas de frente más jóvenes y menos experimentadas. Equipados con armaduras de placas de bronce, escudos grandes y lanzas largas, los triarios eran guerreros experimentados, veteranos curtidos en innumerables campañas y a menudo provenientes de familias adineradas que podían permitirse el mejor equipo disponible. La disciplina, sin duda, jugaba un papel crucial en su efectividad. La obediencia ciega a las órdenes, la capacidad de mantener la formación bajo una presión extrema y la cohesión de su unidad eran elementos esenciales de su entrenamiento. A diferencia de las hordas bárbaras o los ejércitos menos organizados, los triarios respondían a un sistema de mando claro y predecible, lo que les permitía ejecutar maniobras complejas y resistir ataques prolongados.
Su experiencia, adquirida a lo largo de años de servicio, les otorgaba una ventaja innegable en el campo de batalla. Podían evaluar rápidamente la situación, anticipar los movimientos del enemigo y reaccionar con una eficiencia letal. Sin embargo, sería un error considerar a los triarios invencibles. A pesar de su disciplina y equipo superior, eran, en esencia, humanos sujetos a las mismas limitaciones físicas y vulnerabilidades que cualquier otro soldado. Las armaduras, por robustas que fueran, no eran impenetrables. Un golpe bien colocado, ya fuera con una lanza, una espada o incluso un proyectil, podía incapacitar o matar a un triario. La fatiga, el calor, el hambre y la sed, los flagelos constantes de la guerra, afectaban su rendimiento, al igual que el miedo. Más allá de las vulnerabilidades individuales, el uso de los triarios como última línea de defensa conllevaba riesgos inherentes. Su entrada en combate era, en sí misma, una señal de peligro inminente. Si los Astati y los príncipes, las líneas de frente más jóvenes, eran repelidos o diezmados, el despliegue de los triarios indicaba una situación desesperada. Implicaba que la táctica principal había fallado, que el plan original se había desmoronado y que la batalla pendía de un hilo. El despliegue de los triarios, aunque diseñado para estabilizar la situación, también podía tener consecuencias negativas. La moral de las tropas más jóvenes podía verse socavada al ver a los veteranos entrar en acción, interpretándolo como una admisión de la inminente derrota. Además, el tiempo necesario para que los triarios se formaran y entraran en combate podía ser crucial, permitiendo al enemigo reagruparse y lanzar un nuevo ataque. La dependencia excesiva de los triarios como solución a todos los problemas tácticos podía llevar a una complacencia peligrosa en las líneas de frente, incentivando tácticas arriesgadas y una menor disciplina en la esperanza de que los veteranos solucionarían cualquier error. Con el tiempo, a medida que Roma se expandía y sus necesidades militares evolucionaban, la función de los triarios se volvió cada vez menos relevante. Las reformas militares introducidas por Mario a finales del siglo II a.C. transformaron la legión en una fuerza profesional y permanente. La distinción entre las diferentes clases de soldados, basada en la riqueza y la experiencia, se fue diluyendo a medida que el servicio militar se convertía en una profesión a tiempo completo. La nueva Legión Mariana, compuesta por soldados profesionales equipados de forma estandarizada, demostró ser más flexible y adaptable a los diversos desafíos que Roma enfrentaba. Las formaciones más móviles y tácticas más versátiles reemplazaron gradualmente la rígida estructura jerárquica anterior. La lanza, arma predilecta de los triarios, cedió terreno ante el pilum, un dardo pesado que podía lanzarse contra el enemigo antes del choque cuerpo a cuerpo. La desaparición gradual de los triarios no fue una señal de su ineficacia, sino más bien un reflejo de la evolución constante de la guerra y las necesidades de Roma. Su legado, sin embargo, perdura. Representan un ideal de disciplina, experiencia y determinación, un símbolo del compromiso romano con la excelencia militar. Aunque su rol específico en el campo de batalla desapareció, su espíritu de lucha y su papel como última línea de defensa siguen inspirando, recordándonos que la victoria a menudo depende de la capacidad de resistir cuando todo lo demás falla. La invencibilidad, al final, reside no en la armadura, sino en el coraje y la cohesión de aquellos que la portan. ¿Qué nos enseñan los triarios sobre la evolución del ejército romano? El eco del clangor metálico y el grito de batalla de los triarios resuena aún en los campos de batalla de la historia. Estos veteranos de élite, armados con lanzas y escudos robustos, constituían la última línea de defensa en las legiones de la República Romana, una fuerza reservada para las situaciones más desesperadas. Su sola presencia, su estoicismo inquebrantable, podía infundir coraje a las líneas frontales y voltear el destino de una batalla aparentemente perdida. Pero, ¿qué le sucedió a estos pilares de la milicia romana? Porque su nombre, otrora sinónimo de tenacidad y resistencia, desapareció gradualmente de los registros militares. Para comprender su legado, debemos adentrarnos en la esencia de la organización militar romana, su evolución y las presiones que la obligaron a adaptarse a un mundo en constante cambio. Los triarios no nacieron de la noche a la mañana. Eran el resultado de una gradual estratificación social y militar. En los primeros tiempos de Roma, el ejército se basaba en la ciudadanía, donde cada hombre debía proveer su propio equipo. Esta organización inicial reflejaba las diferencias de riqueza y estatus, dando origen a distintas clases de infantería. Los astati, jóvenes e inexpertos, ubicados en la primera línea; los príncipes, hombres en la flor de la edad con mejor equipo, en la segunda;
Y finalmente, los triarii, veteranos curtidos en innumerables batallas, con experiencia incomparable y armados para una lucha prolongada y decisiva. Su nombre, derivado probablemente de tres, aludiendo a su pertenencia a la tercera línea de batalla, evocaba no solo su posición táctica, sino también su función esencial: ser el último baluarte, la esperanza final en el fragor de la contienda. Su armamento, la lanza asta, era un símbolo de su arraigo a las tradiciones guerreras de Roma. A diferencia de la espada corta gladius de los Astati y príncipes, la lanza exigía disciplina, formación cerrada y una mentalidad defensiva. El triario no buscaba la escaramuza o el ataque rápido. Su función era mantener la posición, crear una barrera impenetrable y desgastar al enemigo con largas estocadas. Su armadura, un cota de malla o, en los primeros tiempos, un pectoral de bronce, les proporcionaba una protección considerable, reflejo de su estatus y la importancia de su papel en el ejército. Su escudo, el scutum, les permitía formar un muro de escudos prácticamente inexpugnable. El grito de «Resa de triarios rediit». «Hemos llegado a los triarios», era un lamento y una advertencia. Significaba que las líneas frontales habían cedido, que la batalla pendía de un hilo, y que el último recurso de Roma estaba siendo desplegado. Esta frase se convirtió en proverbio, una expresión que denotaba una situación desesperada, un momento en el que solo la experiencia y la determinación podían salvar el día. Numerosas batallas atestiguan su valor, desde la lucha contra los samnitas en las guerras samnitas hasta las encarnizadas confrontaciones con Pirro de Epiro. Los triarios, en momentos cruciales, demostraron su capacidad para mantener la línea, reagrupar a las fuerzas romanas y, a menudo, inclinar la balanza hacia la victoria. Sin embargo, el mundo cambiaba y Roma, con él. Las expansiones territoriales, la profesionalización del ejército con las reformas de Mario y la necesidad de adaptarse a nuevos enemigos y tácticas llevaron a la obsolescencia de los triarios como unidad distintiva. Las reformas de Mario, a finales del siglo II a.C., abolieron las distinciones basadas en la riqueza y el origen social dentro del ejército. Todos los legionarios pasaron a estar equipados con el mismo armamento y a recibir el mismo entrenamiento, transformando al ejército en una fuerza más cohesionada y profesional. La necesidad de reclutar soldados de manera más rápida y eficiente superó la ventaja de tener veteranos especializados en la retaguardia. La gradual desaparición de los triarios no fue una derrota, sino una evolución. Las legiones de la era imperial, más ágiles y adaptables, requerían una infantería más versátil. El gladius reemplazó a la asta como arma principal, reflejando un cambio hacia una estrategia más agresiva y orientada al combate cuerpo a cuerpo. El fin de la República y el surgimiento del Imperio trajeron consigo la necesidad de un ejército permanente y altamente entrenado, capaz de defender fronteras vastas y combatir una variedad de enemigos. Su desaparición marcó el fin de una era en la guerra romana y el inicio de nuevas estrategias militares más adaptadas a los desafíos del Imperio. La desaparición de los triarios simboliza el fin de una era de ideales cívicos y estratificación social en el ejército romano. Su declive no fue una simple eliminación de una unidad obsoleta, sino una transformación fundamental en la forma en que Roma concebía la guerra y su ejército. Las reformas de Mario, aunque necesarias para la supervivencia del Estado romano, también implicaron la pérdida de una tradición guerrera arraigada en la experiencia, la disciplina y la defensa estoica. El ejército republicano, basado en ciudadanos que servían por deber y por la defensa de su hogar, dio paso a un ejército profesional, compuesto por soldados de carrera cuya lealtad se dirigía, cada vez más, hacia sus generales y no hacia el Estado. Este cambio tendría profundas implicaciones políticas y sociales en el futuro de Roma. La desaparición de los triarios, entonces, no solo refleja una evolución táctica, sino también una transición en la mentalidad romana con respecto a la guerra. Su impacto en la historia militar sigue siendo relevante, mostrando cómo la innovación y la adaptación fueron claves en el éxito romano. A pesar de su desaparición física de los campos de batalla, el legado de los triarios perdura como un recordatorio de la importancia de la experiencia, la disciplina y la adaptabilidad en la historia militar. Su función como última línea de defensa, como reserva estratégica en momentos de crisis, sigue siendo un concepto relevante en las estrategias militares modernas. La idea de tener una fuerza de élite, capaz de mantener la posición en situaciones extremas y de infundir confianza a las tropas en primera línea, es un principio que se ha mantenido a lo largo de la historia. Además, la historia de los triarios nos enseña que el éxito militar no reside únicamente en la innovación tecnológica o en la adopción de nuevas tácticas, sino también en la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Roma, a lo largo de su historia,
Demostró una capacidad asombrosa para aprender de sus errores, para adoptar las mejores prácticas de sus enemigos y para evolucionar su ejército en respuesta a los nuevos desafíos. La desaparición de los triarios, paradójicamente, es una prueba de esta adaptabilidad. Roma no se aferró a una tradición por nostalgia o por conveniencia, sino que la abandonó en favor de una estrategia más eficaz. En última instancia, el legado de los triarios radica en su contribución al éxito de Roma, un éxito que se basó en la innovación constante y en la capacidad de adaptarse a un mundo en perpetuo movimiento. Su historia nos recuerda que, en el arte de la guerra, la rigidez es la muerte y la adaptabilidad es la clave de la supervivencia.